Eh, Ahí comenzamos entonces a grabar. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la pedagogía? ¿Alguien sabe qué es la pedagogía? ¿De qué se trata? ¿Alguien quiere aportar alguna idea? Sí, Carlos. Es la ciencia que estudia los métodos de enseñanza, cómo se logra la enseñanza-aprendizaje. Bien, muy bien, correcto. ¿Alguien más quiere agregar algo más? Opino lo mismo. Bien, no sé quién es, Ujú. pero me alegro que opinen Steffi, Bien, Jessy. Steffi, Steffi. Steffi. Bien, ¿alguien más que quiera agregar algo más? ¿Que sepa o que quiera compartir? Bien, entonces, esta es la presentación. Esperen, que la voy a compartir ahora. Ahí está. Ah, Díganme si ustedes la ven. sí, Bien. Ok. Sí, Entonces, sí, cuando, em, cuando nosotros hablamos de pedagogía, como bien dijo el hermano, la pedagogía es una ciencia. Ahora, ¿por qué decimos que es una ciencia? Porque tiene un método, porque tiene una manera de llevarse a cabo y porque tiene un orden que nosotros seguimos que ha sido estudiado por personas antes que nosotros, que nos han organizado todo y que nos han hecho el favor de ponerlo como todo junto, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de la pedagogía, obviamente que nosotros tenemos que hablar de dos protagonistas dentro de este proceso. Un protagonista es quién. para buscar referencias ¿en Dios, qué? enseñanza y hacer cosas. y el otro el aprendizaje. Bueno, los protagonistas pueden ser Voy la a enseñanza y cargar. el aprendizaje. Ahora, ¿quién es el que imparte la enseñanza? Es El mutuo el docente, aprendizaje. Receptor y emisor. Ok, pero ¿quién imparte la enseñanza? El docente docente, el El maestro, maestro, ¿sí? y ¿Y el quién, alumno es el y otro. quién es el que aprende? El alumno, ¿no es cierto? No, no. También lo podemos mencionar de distintas maneras, pero digamos, cuando nosotros estamos hablando de pedagogía, estamos hablando de algo que ocurre entre un docente y un alumno o más de un alumno. Definiciones de pedagogía uno puede encontrar tantas Bien. como personas que estudian la pedagogía. Entonces, lo que yo he hecho es elegir una que nos va a ayudar a entender lo que está pasando y que nos va a ayudar también a entender eh, por los procesos que vamos a pasar nosotros como estudiantes, o ustedes como estudiantes, y nosotros como docentes. Decimos que es una introducción porque en realidad cuando uno como docente estudia acerca de la pedagogía, puede llegar a estudiar 3 o 4 años y hay distintos aspectos de la pedagogía que se pueden estudiar. Lo que en realidad nosotros queremos es que ustedes puedan aplicar lo que aprendamos de la pedagogía, es decir, lo que aprendamos sobre ese proceso de enseñanza y ese proceso de aprendizaje en nuestras iglesias, en nuestras escuelas bíblicas y quizás en el futuro en los mismos institutos teológicos, si es que nosotros tenemos la idea en algún momento de poder formar parte de, el staff. Entonces, si nosotros hablamos acerca del proceso, esperen que tengo que encontrar el lugar a donde se mueve esto. Mm, Acá está. Eh, y yo quiero saber qué es la pedagogía, entonces una de las definiciones que nosotros podemos decir es que la pedagogía, para aquellos de nosotros que nos dedicamos a la educación,
forma parte y es una de esas disciplinas que para nosotros son fundamentales. Es decir, un maestro tiene que saber enseñar. Así como nosotros decimos que, no sé, un pintor tiene que saber pintar, un músico tiene que saber de música, para que un maestro realmente pueda ser un buen maestro, es aconsejable que pueda entender qué es la pedagogía. Y la pedagogía, entonces, como decíamos recién, nos ayuda a entender cómo ocurre la enseñanza y cómo ocurre el aprendizaje. Y nos ayuda también a entender cómo es que se produce ese aprendizaje en la vida de nuestros alumnos. Porque uno muchas veces, cuando uno está en una clase, la verdad es que uno no se pone a pensar cómo aprende uno. Uno aprende, uno escucha, uno participa, uno anota, otro ve, pero la realidad es que si yo comprendo cómo ocurre el aprendizaje, entonces yo voy a ser capaz de poder armar mis clases de tal manera y yo voy a usar muchas palabras que se usan mucho en el ambiente educativo que tienen mucho que ver con esta cuestión de la enseñanza. Es decir, nosotros no decimos armo una clase, sino que yo digo en la enseñanza, yo diseño estrategias para poder lograr un Una hora aprendizaje. parando, ahora ya está. eh, a ver, otra cosa que me olvidé decirles, recuerden de mutear sus micrófonos porque si no escucho todo. Escuchamos todo, no solamente yo, sino todo. Muchas gracias. Eh, entonces, la pedagogía nos ayuda a pensar en formas efectivas de poder enseñarle a nuestros alumnos para que nuestros alumnos aprendan. Y fíjense ustedes lo que dice esta definición de pedagogía que no tiene que ver, que no es una definición, como podríamos decir, cristiana de la pedagogía, pero dice algo muy interesante, porque dice que lo que nosotros queremos es desarrollar integralmente al estudiante. Es decir, yo no quiero solamente que mi alumno aprenda conceptos, que me pueda recitar, no sé, los libros de la Biblia de memoria, que me pueda contar tal historia o tal otra historia, sino que lo que yo quiero realmente es que el alumno pueda desarrollarse integralmente. En el ambiente cristiano, eso es lo que más queremos nosotros. Es decir, nosotros deseamos que las enseñanzas que nosotros impartimos no solamente queden en el cerebro, sino que del cerebro vayan a dónde. ¿A dónde tienen que ir? Al corazón. Al corazón, claro, al corazón, al interior de la persona. Porque si van al corazón de la persona, entonces eso va a hacer que esa persona quiera reproducir eso que aprendió, reproducir la enseñanza que recibió, y de esa manera nuestra enseñanza va a ser mucho más efectiva. Ahora, esas estrategias que nosotros pensamos para que nuestros alumnos puedan aprender, obviamente son muchísimas. Eh, y vamos a nombrar en algún momento algunas, lo que vamos a hacer también, sí o sí, en la clase que viene probablemente, es estudiar un poco el ministerio de Jesús porque Jesús realmente utilizó diferentes estrategias pedagógicas para llamar la atención de las personas. En los tiempos en que vivimos, en que todo el mundo está conectado al teléfono, en donde cada vez más nosotros los docentes estamos preocupados por el corto espacio en que nuestros alumnos
pueden sostener la atención y cómo ellos constantemente necesitan otras formas u, u otras estrategias para poder alcanzarlos porque se aburren rápidamente de lo que nosotros decimos. Bueno, nosotros tenemos que aprender a entender el lugar a donde estamos, entender los alumnos que tenemos, para así poder desarrollar esas estrategias que sean realmente efectivas. Y cuando hablamos de la pedagogía, algo que me olvidé decirles, no solamente estamos hablando de la enseñanza que nosotros le podemos dar a los niños, porque uno piensa, bueno, pedagogía es una materia porque, bueno, se aplica en la hora feliz. Pues no. Estos procesos de enseñanza y de aprendizaje muchas veces también van a ocurrir con los adultos y nosotros nos vamos a tener que enfrentar a distintos grupos de personas y vamos a querer desarrollar en ellos toda la vida cristiana para que ellos puedan ser cristianos que puedan aplicar la palabra en todo momento. Por ejemplo, si uno está enseñando un discipulado, no sé, una clase de... para el bautismo, si es que tienen clase de bautismo, o distinto tipo de enseñanzas mismos en los distintos grupos que nosotros tenemos dentro de nuestras iglesias, uno tiene que buscar esas estrategias para de esa manera poder alcanzarlos más efectivamente. Y hay muchas cosas que ocurren, porque si yo les hablo así y le digo que la pedagogía es una disciplina fundamental en el ámbito educativo, se me duermen en 2 minutos. Es decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta y hay muchas estrategias a, a poder desarrollar para que de esa manera nuestra enseñanza sea efectiva. Y puede ser también, mis queridos hermanos, que haya entre ustedes personas que están enseñando y ustedes están diciendo, uy, pero yo de estrategias no sé nada, uy, pero yo de procesos de enseñanza y aprendizaje no sé nada. Bueno, bienvenidos a este curso que los va a ayudar a entenderlo un poco más para que sus clases sean más efectivas. Es decir, lo que nosotros queremos es que nuestras clases sean más efectivas, es que nuestros alumnos aprendan, es que nuestros alumnos apliquen la enseñanza. Entonces, esta va a ser una manera muy efectiva para poder hacerlo. Ahora, em, cuando nosotros hablamos de la pedagogía, lo que han hecho personas antes que nosotros es estudiarlo de manera sistemática. ¿Qué significa estudiar de manera sistemática? Significa estudiarlo de manera ordenada. Es decir, si yo entro o si yo busco un libro de pedagogía, que generalmente son bastante grandes y hay distintos autores que tienen distintas miradas hacia la pedagogía, lo que yo voy a encontrar es que em, hay como un estudio donde está todo organizado y que busca tratar de entender qué es lo que pasa cuando un alumno aprende y qué es lo que pasa cuando un docente enseña. ¿Y qué buscamos también con la pedagogía? Entender aspectos psicológicos. Nosotros hoy en día estamos frente a una gran cantidad de alumnos y de personas que pasan y que viven distintas circunstancias. O no han tenido ustedes que enseñarle, o no han tenido ustedes personas que quizás son muy ansiosas, o son muy tímidas, o son tan locuaces que te cooptan la clase y nadie más puede hablar. O están esas personas que procuran que nadie las vea porque no quieren hablar para nada. También como docentes tenemos que entender los aspectos sociológicos. El lugar a donde estás determina los alumnos que vos vas a tener también, la sociedad en donde están, qué es lo que conocen,
qué es lo que ellos entienden. Es decir, si yo estoy, por ejemplo, en un formato urbano, tratar de enseñar algo que tenga, por ejemplo, alguna connotación que tenga que ver con el campo, les va a ser muy difícil porque quizás son cosas que no comprenden porque no están cerca del campo. Pero si nosotros nos vamos a General La Madrida o La Barría, a La Prida, donde hay un acercamiento mucho más al campo, entonces les va a ser mucho más fácil, por ejemplo, a ellos entender, no sé, la parábola del sembrador, por ejemplo. Ah, bueno, claro, tiene que ver con la siembra. Sí, nosotros sabemos que la tierra tiene que ser buena. Quizás en un ambiente o en un contexto social donde no se conozca más del campo, quizás tengamos que darle más información externa y vamos a tener que tratar de explicar un poco más para que realmente ellos puedan entender lo que se está viendo. También entender las cuestiones culturales. No es lo mismo enseñar en una ciudad que otra. Hablar de San Pedro, hablar de Ramallo, aunque estén muy cerca, no es lo mismo. Hablar del Arco de Moreno, José Cepaso, San Miguel, no es lo mismo. Entonces, a medida que uno se va interiorizando de los alumnos que tiene, uno también puede adoptar distintas estrategias que van a ser más efectivas. Ahora, la realidad es que a veces nosotros estamos en un lugar y no sabemos qué estrategia puede llegar a servir. Bueno, es una cuestión de ensayo y de error, de ser lo suficientemente humildes como decir, esto no funcionó, lo tengo que cambiar la semana que viene porque si no, pierdo a mis alumnos. O, si esto funcionó, digo, bueno, esta es una manera de enganchar a mis alumnos para que mis alumnos puedan realmente eh, aprender día a día. La pedagogía también no solamente se preocupa de cómo el alumno aprende, sino también de qué es lo que usamos nosotros los docentes para poder transmitir esa información y además cómo es que los alumnos y acá uso dos palabras que son muy propias del ambiente educativo, que es cómo construyen conocimiento. Construir conocimiento es lo mismo que aprender. Pero ¿por qué decimos construyen conocimiento? Porque lo que nosotros estamos diciendo es que algo que nosotros aprendemos sirve de base para que otra cosa se aprenda, para que otra cosa se aprenda y para que otra cosa se aprenda. Es decir, en las teorías de hoy en día, nosotros hablamos de la construcción del conocimiento basándonos en lo que el alumno ya sabe para que él pueda seguir aprendiendo. Y además, no solamente construir el significado, es decir, que el alumno pueda realmente comprender de qué estamos hablando, sino también nosotros no solamente, y esto ocurre en la pedagogía, digamos, que nosotros podemos aprender en la facultad o en una universidad, así como también dentro de la iglesia. Nosotros no queremos que solamente puedan repetir como loros todo lo que nosotros le podemos enseñar bíblicamente, sino que lo que nosotros también queremos en educación es que ellos puedan desarrollar habilidades, habilidades que vienen con la enseñanza particularmente bíblica, que les pueden dar a los estudiantes no solamente habilidades, sino también competencias, que son formas de llegar a ese conocimiento para que en algún momento ellos puedan seguir sin nosotros. Es decir, si ustedes nos preguntan a nosotros, em, los docentes del ITC, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Lo que nosotros buscamos es hacerles a ustedes que les pique el bichito de saber
para que después en algún momento, con las habilidades y con las competencias que nosotros les damos, ustedes puedan salir y hacerlo solos. Y que no nos necesiten a nosotros, sino que ustedes puedan, perdón, estoy medio resfriada, eh, sino que ustedes puedan verdaderamente lograr estudiar por su cuenta y convertirse en estudiantes autónomos de la Biblia. Eso es lo que nosotros queremos, eso es lo que nosotros buscamos, que sean estudiantes autónomos, que la puedan aplicar, que la puedan llevar adelante, que también tengan la habilidad de compartirla con otros y que esos otros también puedan aprovechar lo que ustedes tienen para decir y lo que ustedes tienen para compartir y que de esa manera todos nosotros podamos aprender de una manera efectiva y que podamos realmente cada uno de nosotros ser maestros, docentes, estudiantes de las escrituras y de esa manera poder seguir adelante. Entonces, eso es un poco lo que es la pedagogía. Es una materia que nos desafía a ir un poco más adentro. Nos desafía a tratar de entender un poco de qué se trata todo esto. Y a tratar también de entender que esto es algo que es un proceso. Por eso es que, así como nosotros decimos que la vida cristiana es un proceso, porque el aprendizaje de las escrituras es un proceso, el aprendizaje es un proceso. Todos en algún momento empezamos como estudiantes y fuimos de a poco entendiendo lo que significa ser un estudiante. Y así como nosotros sabemos y vamos aprendiendo lo que significa ser un estudiante, vamos aprovechando mejor el tiempo. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo era yo cuando empecé la facultad y cuando la terminé? Había una diferencia, pero abismal. ¿Por qué? Porque uno va madurando, va entendiendo, va desarrollando, va construyendo y de esa manera va afianzando. Y cuando uno va afianzando, va madurando. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Perfecto. Ahora, Sí, sí. bien, me alegra muchísimo. Ahora, ¿por qué estudiar la pedagogía? ¿Y por qué hay gente que estudió más que nosotros y que sabe mejor cómo se puede llevar adelante una clase? Hay métodos, hay formas, hay estrategias que ellos tienen que nos pueden ayudar a nosotros a que el ambiente que nosotros tengamos, a donde se desarrolla ese proceso de enseñanza y aprendizaje, sea un ambiente de confianza, sea un ambiente ameno, sea un ambiente relajado, sea un ambiente donde no se avergüence a nadie, sino muy por el contrario, se valore lo que cada uno trae y lo que cada uno quizás no tiene y que está acá para aprender, y también para poder lograr que desarrollen su máximo potencial. Es decir, nosotros entendemos y creemos y estamos seguros que cuando ustedes terminen el curso del ITC, ustedes no van a ser igual, porque van a haber estado en presencia de distintos docentes que les van a haber compartido distintas vivencias, distintas formas, distintas pasiones, porque la enseñanza tiene mucho que ver con eso, con la pasión, con ese deseo de poder transmitir para que entienda la importancia de lo que uno está diciendo y para que a su vez todos puedan sentirse parte de lo que está pasando, ¿no? Eh,
esos ambientes de aprendizaje. Ustedes saben que hoy en día en la educación hay muchas palabras que a distintas personas las ponen un poco nerviosas, ¿no? Hablando de aprendizaje motivador, aprendizaje inclusivo, aprendizaje participativo. Pero si uno entiende que nosotros estamos en un ambiente y que quizás dentro de las 60 personas que estamos acá, tenemos personas que quizás no pudieron terminar su escuela primaria, que no pudieron terminar su escuela secundaria, que la terminaron, que iniciaron estudios superiores, que tienen la universidad y que todos estamos juntos porque todos tenemos ese mismo deseo de aprender más. Eso es lo que es un ambiente inclusivo y participativo. Acá nosotros vamos a escuchar a todos. Nadie va a ser avergonzado por lo que comparta. ¿Por qué? Porque estamos acá para aprender. Estamos acá para juntos poder desarrollarnos, porque cada uno de ustedes tiene un lugar en la familia del Señor, tiene un lugar en la iglesia donde está trabajando. Tiene un espacio que Dios ya de antemano ha preparado para cada uno de ustedes. Y es nuestro deseo y nuestra intención que ustedes lo puedan desarrollar totalmente al máximo. Ahora, acá viene una pregunta importante. ¿Hay diferencia entre una predicación y una enseñanza? Y si la hay, ¿cuál es esa diferencia? A ver, les quiero ver las caras. Escucho. ¿Nadie se anima? La predicación es de la palabra de Dios y la enseñanza es de algo personal, ¿no? No necesariamente porque, es decir, si hablamos de la enseñanza en general, podría ser de algo personal, pero en general nosotros tenemos un cuerpo de conocimiento que tenemos que enseñar. Si yo enseño química, yo aprendí química para compartir la química, ¿no es cierto? Si yo aprendí educación física, va a ser para enseñar educación física. Si yo aprendí las escrituras, va a ser porque yo quiero enseñar el corpus de las escrituras a mis alumnos. Entonces, puede ser que haya algunas enseñanzas personales que aparezcan en medio de en medio de mi enseñanza, que pueden aparecer en las predicaciones también, pero no necesariamente sería la diferencia. Escucho otro. Para Hola, mí, pastora. la Ah, predica, perdón, no, hable usted. para mí la diferencia entre predicación y una enseñanza es que la predicación es una enseñanza, pero de la palabra de Dios, Y cuando yo enseño en la escuela bíblica o lo que yo voy a enseñar ahora, cuando yo use la Biblia, ¿no es de la palabra de Dios? ¿sí? Ajá, Siempre que estemos basados en la Biblia, sí, ok. obvio. Bueno, Aunque está la otra enseñanza, ¿no? De sí, todo lo sí, que podemos llegar a sí, aprender, pero para claro. mí la predicación es una enseñanza basada en la palabra de Dios. Pero yo también puedo enseñar algo desde la palabra de Dios y también estoy haciendo eso, lo que hace la prédica. ¿Se entiende lo que le estoy diciendo? Sí, Pueden para ser mí las sí, dos sí, cosas. sí, Ariel, ¿querés agregar algo? Sí, pastora. Como decía usted hace un rato, dentro de la predicación puede haber una enseñanza, pero eh, mayormente dentro de la predicación no hay un vaivén de pregunta y respuesta, ¿no? Sino que se predica algo, se habla y ya está. Dentro de la enseñanza nosotros podemos preguntar y usted responder también. Eh, Bien, bien. Y también predicación va en cuanto a cómo uno vive también, porque no solo se predica con palabras, sino con la manera de vivir. Esa parte que vos dijiste, Ariel, es para cualquier aspecto de nuestra vida como cristianos, como líderes, como,
como lo que fuere. Es Uy, acá no decir, me van a enseñar. si yo, si yo voy a enseñar, si yo voy a predicar, si yo voy a hacer cualquier cosa en la iglesia, yo no puedo divorciar quién soy de lo que digo. Porque si yo hago eso, entonces lo que está ocurriendo es que yo le estoy diciendo a una persona, hagan lo que yo digo, más no lo que yo hago, ¿no? Y hay como una disociación que es muy peligrosa y que a la larga no va a ser efectiva, porque no tenemos autoridad moral. Y hay algo que tenemos que entender. Nuestros alumnos, de alguna u otra manera, van a darse cuenta si nosotros estamos hablando con autoridad o sin autoridad, si estamos predicando con autoridad o sin autoridad. ¿Por qué? Por los frutos. Gracias, Ariel. ¿Alguien más quiere agregar algo? Sí, o sea, para mí la predicación sería transmitir la palabra de Dios. Su objetivo, obviamente, es la edificación y la edificación espiritual y la edificación de fe. Y en la enseñanza es transmite el conocimiento, eh, desa- eh, desarrollar, y su objetivo sería desarrollar y educar y capacitar a los estudiantes. ¿Con qué? Y sería con el conocimiento, eh, por ejemplo, una clase de un desarrollo de un libro. Esa sería la educación de enseñanza. Ajá. ¿Y cómo lo diferencio de la predicación? No me queda muy claro lo que me La, quieres decir. o sea, el objetivo de la predicación sería transmitir, por ejemplo, la fe. La educación, educación, transmitir, educar o desarrollar habilidades. Ajá. Bueno. Por ejemplo, no sé. Bueno, gracias. ¿Alguno de los pastores que está acá que quiera aportar algo? Vamos, nada está mal. Creo en la prédica uno toma un tema, una verdad escritural y la desarrolla para, para la edificación de la iglesia. En la enseñanza uno se puede explayar un poco más que en una predicación. Lo puede hacer mucho más amplio la enseñanza. En la prédica uno no puede tocar muchos temas porque la gente en sí ya enseguida, con el tercer, cuarto tema que uno quiere tocar, es como que demasiado conocimiento y la gente no va a tomar, o no es que no va a tomar, a veces se pierde con las verdades que uno quiere compartir. Gracias, Gustavo. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir algo? Por ahí Yo, puede ser, Oh, Pastor eh, Javier, bienvenido. por acá andamos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias. No, hablaba de que por ahí puede ser la aplicación, ¿no? La predicación. Uno predica la palabra y por ahí lleva esa palabra aplicada a las vidas de las personas y Ajá. cómo una palabra puede afectar tanto interior como también de una manera vivencial. Y por ahí la enseñanza es más que nada por ahí desplegar conocimientos de acuerdo a un tema y después cada uno hará su reflexión personal al respecto. Perfecto. Bueno, muchas gracias por todos los aportes. Todos están bien. ¿Por qué? Porque sí es verdad, en algún punto, que cuando uno predica, está enseñando algo. Y la verdad es que cuando uno está enseñando, también está predicando porque lo que está compartiendo es la palabra del Señor. Ahora, si nosotros queremos buscar alguna como definición, como para que nos quede algo así como más en claro,
una de las cosas que nosotros podemos decir, la enseñanza es como una exposición de las escrituras, es decir, yo me tomo mi tiempo, yo desgloso todo, es decir, puedo tomar un libro o un capítulo de la Biblia y lo que yo voy a hacer es hablar de todo, mirar todos los detalles, tratar de poder conectar todas las cosas. Em, Ahora, cuando uno está predicando, uno está enfocado en una cosa, porque el pastor o el predicador, Dios le ha encomendado que hable de algo específico que la iglesia necesita en un momento específico para un tiempo específico de esa iglesia. Entonces, y esto está muy ligado también con la preparación del mensaje, con la preparación de lo que nosotros queremos compartir con la iglesia. Entonces, muchas veces hay predicadores que piensan que están predicando y lo que están haciendo quizás es simplemente hacer un recorrido por toda la Biblia. Y ese recorrido en toda la Biblia nos hace perdernos porque no sabemos, empezamos por acá, seguimos por allá, vinimos por allá y fuimos por allá, y al final no quedó en claro cuál era el mensaje de Dios para ese momento específico para la iglesia. En la enseñanza, uno tiene la oportunidad de desglosar, de desarmar, de profundizar mucho y en diferentes cosas. Y uno se va, uno puede irse más por las ramas porque el mismo contexto de el lugar a donde estamos y lo que estamos enseñando nos permite hacer eso. Vuelvo a repetir, en algún punto una predicación es una enseñanza. Y en algún punto una enseñanza va a traer una verdad que va a tocar algunas vidas más que a otras, porque nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Pero hacemos la distinción porque la verdad es que en un ambiente como este, uy, tengo que cortar. Tienen que tener recreíto. En un ambiente como este hay mucho más tiempo para esa ida y vuelta, como decía también Ariel al principio, ¿no? Es como que una predicación es más una exposición, mientras que en una enseñanza debería haber más ida y vuelta con nuestros alumnos. Bueno, voy a pausar esto. Y son 21:09. A las 21:19 nos volvemos a conectar. Así que quieren cerrar las cámaras, lo pueden hacer, no hay ningún problema, pero 21:19 arranco de vuelta. Recreíto, agua, etcétera. Gracias.
Yo no tengo. ¿A quién será? Muy bien, estamos de vuelta. Excelente. Vamos volviendo. Bien, a ver, déjeme revisar. Pastora, le consulto una cosita. ¿Cómo no? ¿Cómo es su nombre? Porque llegué tarde como en las presentaciones. Bueno, me presento, soy Flo. Un placer. Junto con mi esposo, somos los directores nacionales de educación eh, hace un par de años y bueno, iniciamos esta tarea, loca Un tarea, placer. Un maravillosa placer, tarea. pastora. Saludos, Pastor Vara. Bien, bueno, Disculpe, Flor, sí, sí, Flo, ya, FLO, gracias. Flo, es Gracias. fácil, sí, Bueno, sí. de que llegué muy tarde, entonces. No hay ningún problema, no hay ningún problema. Bienvenidos, bienvenidos. Bueno, voy a resumir esto. Ahí está. Muy bien. Entonces, para entender Flor, dónde perdón, estamos hoy, ¿estamos eh, grabando? a ver, chicos, no se olviden que se escucha todo. Por favor, ten sus teléfonos, porque si no, queda feo que los mutee yo. O sea, lo puedo hacer, pero me parece muy antipático. Gracias. ¿Volvemos a grabar, Flor? Sí, lo acabo de poner a grabar. Sí, sí, gracias. Lo que pasa es que como está resumiendo no hace el ruido, pero está grabando, porque está prendida y apagada la lucecita. Bueno, si ustedes tratan de pensar en cómo fue su historia, sus historias en las escuelas, seguramente que cada uno de ustedes va a tener distintas historias para compartir. La historia de la profesora que nunca, o el profesor que nunca se olvidaron porque los mandó a examen, o porque estaba siempre enojado, o porque aprendieron tanto que los impactó, o ese profesor que hizo la diferencia. Y todo eso tiene que ver con conceptos que tienen que ver con cómo cada docente vivencia y aplica la pedagogía que ha aprendido, ¿no? Eh,
Mi historia con la docencia tiene, con la docencia como trabajo, son ya 43 años que estoy trabajando en la docencia, feliz de poder seguir haciéndolo. Algunos años más, ¿qué serán? A ver, y por lo menos casi 48, 49 años si incluimos la parte dentro de la iglesia. Y la realidad es que he pasado por muchísimas y diferentes etapas que me han hecho cambiar como docente. Y he cambiado muchas cosas en mis prácticas docentes porque tiene que ver con cuál es la concepción de la pedagogía que uno va teniendo y que uno va aprendiendo a medida que las distintas personas van investigando acerca de la pedagogía. Yo les voy a dejar acá, ustedes van a ver. Hay un pequeño cuadro, simplemente a modo de... Ahí está. Esta es la primera parte, ¿no? Después tengo otro slide con la segunda parte, donde hay em, distintos tipos de pedagogía que está como organizada en distintos periodos que tienen también que ver con periodos históricos, ¿no? Entonces, para darles una idea, em, la pedagogía antigua sí tiene que ver con nuestros amigos griegos. Nuestros amigos griegos eran personas que pensaban mucho y que trataban de entender el mundo a través del pensamiento. Entonces, hay una pedagogía antigua donde nosotros tenemos un pensamiento que estaba enfocado nada más en que la persona que la persona se desarrollara moralmente y éticamente. Tiene que ver con, esto se inició en Grecia, pero después continuó en Roma, porque si alguno de ustedes se acuerda eh, un poquito de historia, ustedes saben que los romanos tomaron mucho de lo que los griegos habían hecho y lo trataron de aplicar. Y ellos también, en esta pedagogía antigua, los griegos, hablaban mucho acerca de la filosofía y de la ética que hacían que los hombres pudieran aprender. Esto ocurrió fíjense ustedes, un lapso de tiempo que va desde el 600 antes de Cristo y que se extendió prácticamente hasta el 476. Las ideas de la pedagogía antigua, ¿sí? Porque ya como civilización ni la griega ni la Roma existían en toda su plenitud. Pero para entender eso y para que ustedes entiendan que eso era lo que se aplicaba en aquella época y las figuras que sobresalieron en esa época fueron Sócrates, Platón y Aristóteles. No vamos a aprender de ellos, pero les voy a mostrar un minuto, no una foto, porque no tenemos fotos de ellos. Lo único que tenemos son un poco pixelados, porque lo tuve que agrandar, pero por lo menos pueden ver, se ven más o menos parecidos, si ustedes me preguntan a mí. Estas son estatuas de tanto Sócrates, Platón como Aristóteles. Y un poco, si uno estudia acerca de ellos y uno ve cuáles son las semejanzas y las diferencias, lo que uno ve es que para Sócrates, la filosofía, a ver, chicos, hay alguien que tiene el micrófono abierto. Esto se los paso, Liliana, quédese tranquila. Em, para Quería preguntar, disculpe que la interrumpa, las dos, ¿se puede fotocopiar? Sí, sí. Yo les voy Ah, a dar a ustedes después se la voy a dar a sus directores la presentación. Los directores se la van ah, a compartir. bueno, Aquel listo, que se gracias. maneja online la puede ver directamente del teléfono o de la compu. Y el que necesite imprimirla, le sugiero imprimirla en blanco y negro. Le va a salir un poquito más barato. Em, bien, entonces, lo que nosotros tenemos acá es
apenitas el pensamiento, un poco para que entiendan. Para Sócrates era la filosofía, eh, tenía que ser práctica, es decir, la filosofía había que enseñarla para que la filosofía nos enseñara a vivir y para que nos enseñara la diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, Platón era un poco diferente porque él decía, la filosofía nos tiene que enseñar a nosotros a poder vivir una vida racional y equilibrada, es decir, que pensemos con la razón y que lo hagamos con equilibrio. Y para Aristóteles, la filosofía no solamente era el estudio de tratar de entender qué era la verdad, sino que a esa filosofía o a ese estudio de la verdad había que agregarle otras disciplinas, que por supuesto en aquella época eran muy pocas, que eran la lógica, entender la teoría, pero también aplicar la práctica. Una cosa que tenemos que entender es que cuando uno estudia tanto a Sócrates como a Platón como a Aristóteles, se los define como filósofos y ellos tienen toda una manera de ver la vida. ¿M? No nos vamos a meter en eso porque este no es el objeto de estudio, pero simplemente para que ustedes entiendan cómo cómo ellos vivían la enseñanza. Es decir, para uno era enseñar la diferencia entre el bien y el mal, otro para enseñar cómo vivir racionalmente y equilibradamente, y otro era simplemente estudiar para saber la verdad. Me voy para atrás nuevamente, volvemos al cuadrito que es la mitad, y después lo que nosotros tenemos es lo que algunos autores llaman la pedagogía medieval, que va desde el 476 después de Cristo hasta más o menos el 1500. Toda la Edad Media, la Edad Oscura, la edad donde o el momento donde el conocimiento estaba circunscripto solamente a aquellos que tenían el control del conocimiento, que era la Iglesia Católica. ¿Mm? Entonces había una gran influencia de la Iglesia Católica, estaba todo enfocado en lo religioso. Es decir, No, porque estaba usando la facultad. el conocimiento estaba relacionado con lo religioso, no solamente con lo que estaba en las escrituras, sino también con todas las enseñanzas anexadas a las escrituras que tuvo la Iglesia Católica y dentro de sus, eh, digamos, exponentes más fuertes están San Agustín o Agustín, como quieran llamarlo, y Tomás de Aquino. Que cualquiera que haya estudiado algo de educación y siempre están, siempre nos los ponen porque realmente son ejemplos. Otra vez, en el caso de ellos dos, no tenemos foto, pero sí tenemos ahí un par de pinturas de Tomás de Aquino y de San Agustín. Noten ustedes lo interesante de cómo tienen libros en sus manos, libros que probablemente probablemente no, tenían mucho que ver con la fe. Uy, esperen un minuto, que acá se me voló, no, se me, se me salió algo. Bueno, en el caso de Tomás de Aquino y San Agustín, o Agustín, lo que ellos también hacían era tratar de explicar que todo lo que había que enseñar tenía que estar basado en las escrituras y en el conocimiento que tenía la iglesia, pero que ese conocimiento estaba, digamos, reducido a unos pocos elegidos. Algunos de ustedes que quizás han estudiado acerca de la Edad Media, ustedes saben que también se la llama la edad del oscurantismo, la edad donde todo era oscuro, donde no había conocimiento, donde ese conocimiento no se compartía, donde la gran mayoría de las personas no sabían leer y escribir. eh,
y tampoco se buscaba el tratar de enseñarles a hacer eso. Y ese conocimiento, al estar en manos de unos pocos, hacía que esos pocos tuvieran el poder. Porque la medida en que uno no conoce, no puede entender y no puede saber lo que es capaz de hacer o lo que no es capaz de hacer. ¿M? Por eso es tan importante la enseñanza, porque cuando nosotros enseñamos y cuando las personas aprenden, ellos entienden más de ellos mismos y de la relación con todo el entorno que ellos tienen. ¿M? Bien, vuelvo para atrás eh, al, eh, al cuadrito. Y después tenemos la pedagogía moderna. Recuerden ustedes que en historia, la edad moderna no estamos hablando de los tiempos modernos como los que estamos viviendo ahora. En historia eso se llama la época contemporánea o actual, ¿no? Creo que ahora tiene otro nombre, que la contemporánea era hasta antes, pero digamos, no tiene que ver con la época moderna de ahora, sino que está ligada a algo muy fuerte que pasó en esta época que tiene que ver con un cambio de paradigma. Es decir, si en la pedagogía medieval estaba todo basado en el conocimiento de la Biblia o de los escritos con la Biblia, en la pedagogía moderna esto está ligado a un evento históricamente hablando, que es el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento fue un grupo de personas se dieron cuenta que había otro conocimiento al cual ellos se podían acercar y que se podían acercar de otra manera. Es decir, hubo personas que empezaron a investigar cómo era el cuerpo humano, hubo personas que empezaron a tratar de entender qué era lo que pasaba con las plantas, con los animales, y entonces aparece la ciencia, un prototipo de la química, que era la alquimia, es decir, tratar de entender cómo se hacían las cosas, cómo se formaban las cosas. Y entonces ahí es donde se separan, se divorcian el conocimiento que tenía la iglesia del conocimiento que el hombre empieza a organizar y a armar. Y por eso hay un gran enfoque en lo que se llama el humanismo. ¿Qué es el humanismo? El centro es el hombre, ni más ni menos. ¿Por qué? Porque había estado tan centrado en la iglesia que estos hombres que comenzaron a ver que había otras cosas además del conocimiento que había dentro de la iglesia, se empezaron a preguntar si realmente el conocimiento que impartía la iglesia era todo el conocimiento o si ese conocimiento era verdadero. Y ahí es donde empezó ese gran cisma entre lo que enseñaba la iglesia y lo que empezaron a enseñar estos hombres, estos científicos, estas personas que comenzaron a darle mucho énfasis y mucho enfoque a la razón, más que a lo que decía la iglesia. La educación se comienza a popularizar en el sentido que muchas más personas tuvieron acceso a ese conocimiento. ¿Y saben por qué hubo ese acceso al conocimiento? ¿Tienen idea? Seguro que sí. A través de la iglesia, ¿no era? No a través de la iglesia, no, pero a No, través de a través Yo, yo- de la imaginación y de la palabra. no, yo creo que es a nos través de la estamos, duda, nos ¿no? estamos, es decir, ahora nos estamos alejando un poco de las escrituras, ¿no? Y ya no es tanto la imaginación. Es la inquietud y Ahora la duda, es el hecho, las dudas que el- aparecen y el tratar claro, de probar las dudas que se tienen. Bueno, me sale sangre del cuerpo. ¿De dónde sale la sangre?
Entonces comienzan a investigar el cuerpo humano. Entonces, una de las cosas que hizo que ese conocimiento se extendiera fue el invento de qué, sí, lo saben. De la imprenta. Exactamente. El invento de la imprenta hace que el conocimiento se expanda, porque recuerden ustedes que antes del invento de la imprenta, ¿cómo se transmitía la información? ¿Tienen idea? Moral. Oral, por un lado. ¿Y Con después qué otra gráficos, manera? ¿Perdón? con gráficos, con Con graf- gráficos. con gráficos, pero también con la escritura. ¿Y quiénes escribían? De boca en boca Los, también. los De boca en escribas. boca, sí lo dijimos antes, oral. Lo escribían los Los mismos escribas, sacerdotes, los Los monjes. sacerdotes. sacerdotes, los Claro, que se monjes. dedicaban, había sacerdotes que se dedicaban toda la vida a copiar y a copiar y a copiar los libros. Pero ¿quiénes los podían leer? Los que sabían leer. Entonces, era como que todo quedaba en un solo estrato social. Con la invención de la imprenta, con la, la expansión de las Sagradas Escrituras, porque ustedes saben que el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Lo que se dieron cuenta, además, después, fue que muy pocos podían leer la Biblia, porque no sabían leer. Entonces, es ahí donde los padres de la Reforma comienzan a pensar en la necesidad de escuelas y de universidades para el común de la gente, para que pudieran aprender a leer y escribir, para poder leer las escrituras y para poder entender qué era lo que Dios había dejado escrito para cada uno de ellos. Y además, cualquier otro escrito que había. Ahora, y acá es donde me quiero detener un rato. Yo estudié a Comenio. Vieron que el primer nombre que aparece acá es Comenios. John Amos Comenio. Y ahora les voy a mostrar la... Ahí estamos. Ese era el señor Comenio. John Amos Comenio era de lo que hoy sería la República Checa. John Amos Comenio era cristiano. Y él estaba muy preocupado porque lo que él se había dado cuenta es que las enseñanzas no se estaban transmitiendo como se debían transmitir. Y él quería que las verdades de las escrituras se transmitieran a todos por igual. Entonces, a Comenio se lo llama el padre de la pedagogía. ¿Por qué? Porque fue el primero que se sentó a escribir como había que enseñar. ¿Qué era lo importante de la pedagogía? Y entonces, una de las cosas que él quería hacer era que la gente supiera cómo tenía que leer las escrituras. Y por eso hay pedagogos que nos dicen que Comenio fue el primero o fue la persona que inventó el libro de texto. Esos libros de texto que a veces de los cuales nosotros a veces tenemos que estudiar o tenemos que leer y que a veces nos dan tanto trabajo, bueno, fue Comenio el que se dio cuenta de la importancia de dejar por escrito, y ya no de manera oral, cómo eran las cosas para que la gente que aprendiera a leer pudiera tomarse de ese libro de texto para después poder aprender las escrituras y después para poder aprender. Ahora, si nosotros vemos acá, nosotros hemos dado un gran salto histórico, ¿no? Porque nosotros tenemos a Comenio, después tenemos a Rousseau. Rousseau fue un estudioso que vivió en la época de la Revolución Francesa, 1789, principios de 1800.
ellos son los que instalan la importancia que el pueblo pueda tener acceso a a esa educación y es por eso que ellos comienzan, ustedes saben que la democracia comienza en Francia y en esta época cuando... la democracia moderna, quiero decir, comienza en esta época y donde se quiere devolverle al pueblo lo que el pueblo había perdido. Una de las cosas que el pueblo no tenía era la educación. Y después tenemos a John Locke, que es más cercano al 1800, y él desarrolla este concepto de la enseñanza a los niños. La importancia de enseñar a los niños porque tienen una tierna edad y porque les es más fácil aprender. Por supuesto que todavía no tenían ningún conocimiento de neurociencia, pero por lo menos entendían la importancia que el niño realmente estuviera aprendiendo y que no estuviera trabajando, porque otra de las cosas que nosotros vemos dentro de este tiempo y que no podemos soslayar es la época de la revolución industrial. Y la revolución industrial trajo aparejada eh, un cambio en la sociedad muy grande, porque por un lado hubo una masa de personas que se volvieron ricos, pero se volvieron ricos en detrimento de parte de la población que lo único que hacían era trabajar y trabajar y trabajar, incluyendo los niños. Bueno, después tenemos eh, el próximo gran grupo, les vuelvo a repetir, esto es simplemente una manera de ver las distintas formas de la pedagogía. Hay divisiones de las épocas de la pedagogía como libros de la pedagogía. Esta es una que yo elegí porque me pareció que era como eh, la más sucinta, ¿no? Entonces, después tenemos lo que se llama la pedagogía contemporánea, ¿no? Después de la Revolución Industrial, eh, comienza a haber un movimiento muy interesante para tratar de entender la importancia que los niños sean educados para no tener que terminar en una fábrica y trabajar bajo esas normas. Comienza a haber personas que comienzan a pensar en distintas formas de aprender y de desarrollar nuevas maneras de aprender. Una de sus representantes más importantes es María Montessori. Quizás ustedes hayan escuchado de ella. Eh, Ella es mucho de poner manos a la obra, ¿no? Hay colegios Montessori acá en la Argentina eh, se centran mucho en que el alumno haga, que el alumno aprenda a utilizar distintas cosas. María Montessori fue también una de las que pensó que para los niños pequeños y no se los podía sentar en la misma silla y frente a la misma mesa que un adulto, sino que había que de alguna manera adaptar el mobiliario para que el niño pudiera aprender, mucho manos a la obra, aprender a ponerse los zapatos, a ponerse la ropa. eh, y hoy en día hay escuelas Montessori que, digamos, son de mucha ayuda para un grupo de niños que tienen algunas dificultades en el aprendizaje y que a través de ese tipo de escuelas pueden aprender mucho que tiene que ver con la motricidad fina. La motricidad fina es cómo yo conecto los ojos con las manos y cómo lo uso. Aprender a usar la tijera, atarse los cordones, a dar vuelta a una hoja de un libro. Entonces son todos cosas muy prácticas que eh, que enseñan las escuelas eh, Montessori. Y después
hay otro grupo de pedagogos que también tienen que ver con esto de la educación integral, ¿no? Paulo Freire es uno de sus representantes y la educación integral quiere decir la educación de un niño como un todo, es decir, yo no puedo separar lo que aprende de la materia del niño como un ser autónomo que tiene sentimientos, que tiene una vida interior, que tiene una influencia de lo social sobre él, de su familia, y entonces ahí un poco lo que se busca es tratar de integrar todo eso. Bien, y después lo último, que tiene que ver con la actualidad, hay muchos representantes, eh, hay, por ejemplo, muchas formas de ver esto, por ejemplo, el constructivismo, que es una manera de ver la enseñanza donde yo no le doy, digamos, al alumno todo ya armado y organizado, sino que dejo que el alumno construya el conocimiento y yo lo ayudo a que llegue a esa construcción de conocimiento. El aprendizaje por proyectos puede ser que algunos de ustedes lo hayan escuchado a sus hijos decirlo también. Hay un proyecto que puede ser, no sé, el circuito de la yerba mate, ¿no? Que se enseña. Entonces, a través de el aprendizaje o de ese circuito de la yerba mate y todo lo que involucra, lo que se hace es tomar distintos aspectos que tienen que ver con la historia, con la geografía, que tienen que ver con la escritura, que pueden llegar a tener con la matemática. Ocurre lo mismo con el, no sé, el proyecto de inmigración, por ejemplo, que es un proyecto de sexto, donde hay un poco de todo metido ahí adentro y donde la inmigración es, digamos, la excusa para poder desarrollar toda la demás enseñanza. Entonces es como que hay distintos maestros que se ponen de acuerdo como para integrar todo y para que todo tenga un significado. Y después, otra de las formas que tiene que ver con lo más moderno que hay, o digamos lo más actual, mejor dicho, no debería decir moderno, lo más actual, tiene que ver con la teoría de las inteligencias múltiples. Más adelante nosotros vamos a ver un pequeño video de Howard Gardner. Howard Gardner es un psicólogo. Él trabaja en Harvard, esa universidad tan prestigiosa en los Estados Unidos. Y em, lo que pasó fue que él se dio cuenta que antes se decía, uy, que un chico era inteligente si se sacaba 10 en matemática o 10 en lengua. Hoy en día nosotros sabemos que tenemos distintas maneras de acercarnos a distintas cosas. Que por ejemplo hay gente que le es muy fácil bailar o aprender educación física o gimnasia, que hay otros que con los números son una luz, que hay otros que son muy buenos para escribir, que hay otros que son muy buenos con las plantas. Y entonces hay todo un desarrollo que habla que una persona puede tener una o varias inteligencias que a la hora de aprender puede ser muy útil para que un docente pueda aprovechar eso para que el alumno aprenda. Bueno, los maté. Mucha teoría. Y yo entiendo que hay Eh, mucha dis- teoría, pero disculpe, la verdad que escucharla es excelente como habla, me encanta todo lo que dice. bueno, Sí, muchas gracias. no, no, la verdad que Pero eh, imagínense que esto me ha llevado muchos años de estudio, yo lo estoy poniendo en 40, sí. 50 minutos, eh, porque no es nuestro propósito, pero sí ustedes tienen que saber de dónde Mm, viene. Es decir, así como cuando nosotros estudiamos una materia que tiene que ver con las escrituras, nosotros nos metemos de lleno y tratamos de entender la historia y la geografía y entender de dónde viene, cuando nosotros hablamos de pedagogía, también tenemos que entender de dónde viene. Y también tenemos que entender que
esa pedagogía viene desde los primeros tiempos. La semana que viene tengan la Biblia a mano, porque vamos a utilizar la Biblia y vamos a ver cuándo en la Biblia se empieza a enseñar. Quizás ustedes podrían investigar. ¿Qué es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento? ¿Alguien puede saber algo? Quizás eso sería algo que podrían investigar. Me imagino que todos leen la Biblia todos los días, ¿no? Yo no, Bueno, no te voy a mentir. no, por supuesto. Entonces, gracias por Yo la sí. honestidad brutal. Animo No, yo sí. a que lean las escrituras. Hay que leer la Biblia todos los días. Hay que leerla. Algunos de nosotros tenemos ya el hábito y leemos la Biblia en un año. Hay miles de aplicaciones que lo tienen. ¿No pueden leer la Biblia en un año? Empiecen por los salmos, empiecen por los evangelios, pero lean las escrituras. ¿Por qué? Porque ¿cómo viene la fe a nuestra vida? Por el Oír. oír. ¿Y el oír de dónde viene? del De oír la palabra la de palabra de La Dios. palabra de ¿Sí? Dios. Entonces, los animo muchísimo a leer un poquito todos los días, pero lean la Biblia todos los días. ¿Sí? Entonces, el único deber que les voy a dar es, a ver, busquen, ¿hay algún ejemplo de alguien que le enseñó a alguien en algún de lugar de la Moisés. Biblia? ¿Perdón? Moisés. Moisés. Bueno, pero no quiero que me lo digan ahora, eso es para la clase que viene. ¿Les parece? Así vamos anotando y así vamos viendo qué es lo que cada uno encuentra o qué es lo que cada uno sabe. ¿M? Entonces, con esto se nos termina la parte teórica de pedagogía y lo que vamos a hacer la clase que viene, el martes que viene, es, primero vamos a hablar acerca de lo que cada uno de ustedes haya traído y después algo que les voy a compartir yo, si es que no lo traen ustedes. Y después vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a tratar de empezar por Jesús. ¿Por qué? Porque para nosotros el centro de todo es Jesús. Siempre, siempre, siempre. Sí, yo puedo estudiar libros históricos, sí, yo puedo estudiar pedagogía, sí puedo estudiar las epístolas pastorales o puedo estudiar hechos, pero todo está centrado en Jesús. Jesús para nosotros es lo más importante. No solamente lo voy a repetir, Karina, sino que lo que voy a hacer, para que les sea más fácil, lo pongo en un slide y se los mando a sus directores para que sus directores lo compartan. Así les queda súper claro. Pero es buscar en la Biblia algún ejemplo de enseñanza, sea la que fuere. ¿Sí? Entonces, para nosotros Jesús es lo más importante. Eh, el centro de las escrituras es Jesús. Todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, y seguramente que algunos de ustedes lo habrán escuchado antes, viene a Jesús. Todo lo que pasó en el Nuevo Testamento es por Jesús. Entonces, por eso es que la clase que viene vamos a tratar de desglosar cómo es que Jesús enseñaba. ¿M? Y seguramente que ustedes también van a poder traer un montón de ejemplos al respecto. Entonces,